Capítulo 11. El invierno en la Tierra del Agua era duro. Los vendavales arrastraban el agua del mar hacia el interior, provocando que una lluvia perpetua y falsa cayera sobre la Tierra sin cesar. El clima tampoco era lo peor. La marea carmesí no creía en el tiempo de inactividad. Incluso en pleno invierno, aceptaban trabajos. Así fue como se convirtió en el centro de atención de Takeo y Hiroki. Viajaban solos a una pequeña isla al sur del continente. Se encontraba a medio camino entre el país del agua y las aguas inexploradas al sur del país del fuego. Pocas personas llamaban hogar a la isla, y de los que lo hacían, solo había una variedad: piratas. Su trabajo era simple, en realidad. Crimson Tide había recibido una solicitud para eliminar a cierto capitán pirata que había estado atacando y aterrorizando a la gente de una pequeña península del país del fuego durante los últimos 3 meses. La hoja oculta había enviado un equipo para investigar, pero los piratas eran astutos y nunca atacaban el mismo lugar 2 veces, y nunca en un período de tiempo predecible. No había nada que los ninja pudieran hacer sin un enemigo al que enfrentarse. Solo había un lugar donde los piratas se reunían, y ese era donde se encontraban Bolt, Takeo y Hiroki. No vale la pena, se quejó Takeo, frotándose los brazos para intentar entrar en calor. Son solo 50.000. No sé por qué el jefe aceptó el trabajo. Hiroki le dio una palmada en la espalda a su compañero. Algunos trabajos no son por dinero, sino por prestigio. Crimson Tide no ha fallado en ningún trabajo todavía, y si derribamos a este pirata, solo aumentará nuestra reputación, dijo. Bolt no les prestó atención. Su trabajo era asegurarse de que su objetivo no se escapara sin ser notado. Su Byakugan le facilitó la tarea. En cambio, Bolt se concentró en la pequeña maceta que sostenía entre sus manos. Fue una idea que se le ocurrió una noche cuando no podía dormir en su barco. Su padre, cada vez que usaba su elegante chakra de 9 colas, hacía que las plantas crecieran a un ritmo rápido. Recordó haber escuchado en alguna parte que se debía a su fuerte chakra yang. Entonces, para practicar la creación de su propio chakra yang, simplemente intentó hacer crecer la planta. Fue más difícil de lo que Bolt pensó que sería. Su entrenamiento consistió principalmente en sentarse y mirar fijamente la planta en ciernes y esforzar su cuerpo y su mente tratando de hacerla crecer. «Oye, muchacho, ¿ves algo?», gruñó Takeo. Bolt sintió que se enfadaba. «Por última vez, no», espetó. «Bueno, ¿cómo esperabas que te creyera si sigues jugando con tu pequeña flor?», se quejó Takeo. Las venas de la sien de Bolt se hincharon. Una función corporal extrañamente inhumana que se volvió más inquietante por el Byakugan. «Puedo ver todo lo que nos rodea a casi 100 pies, incluso a través de las paredes». «El tipo todavía está allí», le informó Bolt. Honestamente, se sintió insultado. Era como si estos salvajes nunca hubieran oído hablar de la multitarea. «Y no es una pequeña flor, es un girasol», lo corrigió Bolt. Eran los favoritos de su hermana, y eso los convertía en sus favoritos. Sin embargo, nunca lo admitiría. Takeo se burló y volvió a intentar protegerse del frío. El sol comenzaba a ponerse y su objetivo aún no había abandonado el bar que frecuentaba. Bolt ignoró a sus malhumorados compañeros de equipo, y utilizó ese término con ligereza, y se concentró en intentar usar su chakra para impulsar el brote de girasol a crecer. Un destello de movimiento en su visión periférica atrajo su atención. El Byakugan se enfocó de golpe y observó de cerca la puerta del bar. Un hombre salió tambaleándose, casi tropezando en los escalones al salir del establecimiento. Iba vestido con ropas de marinero gastadas y raídas, y llevaba un sombrero de 3 picos viejo y maltratado. En la cintura llevaba un machete largo y curvo y, frente a él, una abultada bolsa de cuero. Probablemente para herramientas ninja, supuso Bolt. «Es él», dijo Bolt. Coincidía con la descripción del capitán pirata. Takeo y Hiroki se incorporaron, alertas al instante. «¿Estás seguro?», susurró Takeo. Bolt asintió. «Muy bien. Recuerda, Bolt. Nada de Byakugan. Nada de Gentle Fist. A menos que sea necesario. No quiero que los curiosos se lleven esa información», susurró Hiroki mientras se dejaba caer del árbol en el que estaban posados. Aterrizó sobre las puntas de sus pies, silencioso como el viento. Takeo lo siguió y Bolt siguió a la pareja mientras avanzaban sigilosamente. Bolt había llegado a comprender que Takeo y Hiroki eran audaces. Takeo era un maestro del taijutsu. No había sido entrenado en ninguna escuela en particular, tenía un estilo perfeccionado a lo largo de años de peleas de borrachos y de la experiencia en el campo de batalla de la última guerra. Hiroki era un aprendiz de todo y un maestro de nada.
Podía hacer cualquier cosa que le pidieran con cierta habilidad, pero no mucho más que eso. Su verdadera fortaleza residía en controlar a su violento e impulsivo amigo y en dirigir sus ataques hacia algo más productivo, algo más rentable. Los dos hombres le cortaron el paso al pirata mientras Bolt se escondía entre las sombras de la arboleda, listo para intervenir en cualquier momento. «Ichiro Ishikawa», gritó Hiroki. El pirata se quedó quieto y pareció sacudirse el estupor de la borrachera cuando los dos mercenarios aparecieron ante él. «¿Qué quieres?», preguntó arrastrando las palabras el pirata. «Ichiro». Su mano se acercó a la empuñadura de su espada. Con su Byakugan, Bolt pudo ver claramente la sonrisa de Takeo Hiroki. «Eres un hombre buscado. Hemos venido a cobrarte», gruñó Takeo. Bolt apretó con más fuerza el kunai que había sacado. En un instante, Takeo se lanzó hacia adelante y se abalanzó sobre el pirata. En verdad, Bolt sintió un poco de pena por el hombre. Sabía de primera mano lo fuerte que era Takeo. Aún le dolía un poco el cuello por el estrangulamiento. El pirata sacó su sable y golpeó el pecho de Takeo. El pícaro lo esquivó hábilmente, girando el pie mientras le daba una patada a la cabeza del pirata. El pirata logró esquivarlo, ya sea por habilidad o por tropezar en su estupor, Bolt nunca lo sabría. El hombre logró sacar un kunai de la bolsa que llevaba en la cintura y lo arrojó vagamente en dirección al corpulento Takeo, mientras se giraba para encarar al más lento Hiroki que había entrado en la refriega. El Byakugan de Bolt captó el destello de una etiqueta explosiva a los pies de Takeo. Una explosión sacudió el pequeño camino de tierra que habían elegido para su campo de batalla, levantando una nube de polvo y tierra. Bolt maldijo en voz baja y dejó que su Byakugan se desvaneciera mientras salía de su escondite. El pirata estaba ocupado entrechocando espadas con Hiroki. Vio el destello de los ojos de Hiroki, que lo reconocía con un silencioso asentimiento. Bolt se mantuvo agachado mientras avanzaba con paso decidido. Sus nudillos se estaban poniendo blancos por la fuerza de su agarre en el kunai. Una ramita se rompió bajo las botas de Bolt. Fue un ruido dolorosamente fuerte, incluso con el sonido metálico. La cabeza del pirata se giró hacia atrás y vio a Bolt. Sus ojos se abrieron de par en par por el pánico mientras atacaba violentamente a Hiroki y se tambaleaba hacia atrás, tratando de encontrar una posición defendible contra su nuevo oponente. Bolt observó cómo el pirata blandía su machete contra Hiroki mientras este continuaba retrocediendo. Caminó hacia atrás, hacia el tronco de un árbol y clavó su espada en la tierra. Antes de que Bolt supiera lo que estaba sucediendo, el pirata había tejido una serie de sellos con las manos y arrojado niebla por la boca. Esperaba que la niebla fuera espesa y oscureciera su visión, pero no fue así. En cambio, las hojas que habían caído al suelo se convirtieron en un polvo fino a medida que la niebla se arrastraba sobre ellas. Liberación de ebullición. Bolt rápidamente tomó un pergamino vacío que guardaba en una de las bolsas de su cintura mientras Hiroki comenzaba a tejer sellos manuales. Bolt sintió el silbido del viento cuando su camarada desató un vendaval que arrojó la niebla hacia el pirata, a quien el vapor ácido pasó de largo sin hacerle daño. Al abrir su pergamino, Bolt se mordió rápidamente el dedo índice y dibujó el carácter de hervir en el centro del pergamino antes de canalizar algo de chakra en él. El pergamino entero brilló de color naranja por un momento antes de apagarse. Bolt vio, con el rabillo del ojo, que Hiroki lo observaba atentamente, juzgándolo, catalogando lo que estaba viendo. Sin duda para un informe de misión. Solo los ojos de Eiji. Haré una apertura, luego ocúpate de él, susurró Bolt. Bolt se lanzó hacia adelante, sin esperar a ver o oír la respuesta de Hiroki. El pirata le sonrió y respiró profundamente, antes de soltar otra bocanada de niebla ácida. Bolt se detuvo de golpe, sacó el pergamino y absorbió toda la técnica. El pirata lo miró boquiabierto. Bolt se agachó al oír el familiar zumbido del metal cortando el aire. Un shuriken voló sobre su cabeza y golpeó al pirata en el cuello. Bolt sintió algo húmedo y cálido que le golpeaba la frente. Al levantar la mano, sus dedos volvieron a ponerse carmesí. El pirata se agarró la garganta con ambas manos mientras se deslizaba hasta el suelo, con la espalda apoyada contra el tronco del árbol donde había hecho su última defensa. Hiroki pasó junto a Bolt y le clavó un kunai en el cuello, poniendo fin a su sufrimiento. Bolt observó con los ojos muy abiertos cómo la luz de los ojos del hombre se desvanecía. Sabía que la muerte formaba parte del trabajo del ninja, pero verla tan cerca, tan impersonal, era algo completamente distinto. Hiroki corrió por el camino de tierra y encontró a Takeo curándose una quemadura en el pie derecho. Bolt lo siguió, sin saber qué hacer. Solo es una herida superficial, les aseguró Takeo a ambos.
Parecía más bien que estaba tratando de convencerse a sí mismo. Hiroki suspiró profundamente y sacó algunos suministros médicos que había traído consigo. Era poco más que primeros auxilios, pero era mejor que nada. ¿Puedes guardar un cuerpo en uno de tus pergaminos?, preguntó Hiroki mientras vendaba la pierna de Takeo. Bolt tragó saliva. Nunca lo he intentado, pero supongo que podría, respondió Bolt sin convicción. Hiroki asintió. Bien, hazlo. Realmente no quiero tener que llevar 2 pesos muertos todo el camino de regreso a la base, bromeó, lanzándole a Takeo una mirada mordaz. El rebelde gruñó y miró hacia otro lado. Bolt sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras caminaba de regreso hacia el cuerpo sin vida del pirata. Encontró un pergamino en blanco y comenzó a esbozar rápidamente una matriz de sellado usando un trozo de carbón que llevaba consigo para improvisar sellos. Bolt maldijo cuando su mano tembló, lo que le hizo romper el extremo del carbón. Podía sentir la mirada vacía del pirata sobre él mientras trabajaba. Se estiró, cerró los ojos del hombre y ofreció una oración silenciosa. Volviendo a su sello, terminó rápidamente. Afortunadamente, el pergamino tomó el cuerpo del pirata con facilidad. Suspirando aliviado, Bolt enrolló el pergamino y lo guardó. Le dio unas palmaditas a su última adquisición, un pergamino que contenía el liberador de furúnculos. Sería una desagradable sorpresa para cualquiera con quien tuviera que luchar en el futuro. Hiroki había logrado poner de pie a Takeo y tenía el brazo del hombre más grande apoyado sobre sus hombros mientras lo ayudaba a no apoyarse en su pierna mala. Hiroki alzó una ceja y miró a Bolt en silencio, cuestionándolo. Bolt simplemente le dio una palmadita al pergamino que contenía el cuerpo del pirata, e Hiroki asintió con satisfacción. Bueno, dijo Takeo, mientras los tres comenzaban a regresar al lugar donde estaba amarrado su pequeño bote. No fue una completa pérdida de tiempo después de todo. Sabía que conocía el nombre de ese tipo de alguna parte. Nuestro amigo, el señor Ishikawa, obtiene un buen precio en el libro de bingo. Iden-san lo quiere, 250.000 ri por su cabeza. Hiroki sonrió. No se lo diré al jefe si tú no lo haces, dijo. Trato hecho, convino Takeo. ¿Cuánto nos repartimos? Creo que 100 para ti y para mí, 50 para el mocoso. Hiroki se giró y vio a Bolt escuchando la conversación. No lo sé, dijo, sonriéndole a Bolt. Creo que el chico trabajó más que tú. 100 para mí y para él, 50 para ti. Takeo emitió un ruido gutural poco varonil que hizo reír a Bolt y a Hiroki. El viaje de vuelta a la base les llevó un día más. El mar está agitado, le habían dicho a Eiji. Nadie se preguntó por qué estaban un poco más bronceados de lo normal, ni por qué cada uno lucía bolsillos más grandes. Bolt estaba bastante contento con su nuevo pago. Bolt bostezó y se estiró perezosamente. Estaba acostado de lado en la cama, con una mano alrededor del girasol en maceta mientras intentaba transformar su chakra en chakrayam y promover su crecimiento. No estaba haciendo muchos progresos. La pequeña flor en ciernes había comenzado a trepar hacia el cielo, aunque eso tenía más que ver con el paso del tiempo que con cualquier influencia del chakra. Bolt sintió que los ojos se le hacían pesados, tentado por el sueño. El sol del mediodía brillaba a través de una ventana y le calentaba la espalda. Sería muy fácil echarse una siesta rápida, pero sabía que si Ikari lo encontraba holgazaneando, se armaría un escándalo. Entró y salió de un sueño ligero y sin sueños, intentando inútilmente hacer crecer el girasol. Ni siquiera lo intentaba realmente después de unos minutos. Simplemente lo hacía por principio. La luz del sol en su espalda hizo que Bolt soñara con veranos cálidos en la hoja oculta. Él y su hermana jugaban con los otros niños, o ayudaban a su madre con las tareas domésticas, o a veces visitaban a su padre en la oficina del ocaje. A veces llevaban girasoles a la tumba del tío Neji. Bolt se paró frente a la tumba del hombre que llevaba su nombre y maldijo no poder conocerlo. Según los libros de historia, era el mayor prodigio de los Iga en siglos. Un poco idiota, según su padre, pero después de los exámenes Chunin, resultó ser un buen amigo. Bolt disfrutaba del calor del verano mientras imaginaba lo fuerte que era su tío antes de morir en la guerra. Bolt sintió que sus brazos se calentaban, más de lo que el sol podía calentarlos. Levantó la cabeza de la tumba de su tío y miró sus brazos. Parecían normales. Parpadeando, se dio cuenta de que estaba despierto. Su piel brillaba con un cálido chakra de color naranja que cantaba a la vida y a las cosas que crecían. El pequeño girasol en ciernes estaba creciendo, incluso mientras Bolt lo observaba con estupefacto asombro. Su asombro destrozó su concentración, provocando que su chakra se apagara y el girasol dejara de crecer.
No había crecido más que unos pocos milímetros, pero era suficiente para él. Lo hice. Gritó Bolts. Pensó en lo que había desencadenado el cambio en su chakra. Simplemente había sentido calor, tanto por el sol en su espalda como por el calor del verano en sus sueños. Inconscientemente había moldeado su chakra para reflejar ese calor, y se había manifestado como chakra yang. Bolt tomó el girasol y lo intentó de nuevo. Esta vez, sabiendo lo que tenía que hacer y concentrándose, sintió que las yemas de sus dedos se calentaban de forma antinatural a medida que el chakra yang fluía a través de ellas. Unas cuantas hojas diminutas brotaron del tallo del girasol. Bolt dejó la maceta y se puso de pie de un salto, emocionado más allá de las palabras. Ahora podía entender por qué el pergamino quería que aprendiera liberación yang. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ikari con voz fría. Bolt detuvo su baile de celebración. Nada, solo, ya sabes, hacer ejercicio, mintió Bolt. Podía ver claramente cómo los ojos de la chica se ponían en blanco detrás de su máscara ante su descarada mentira. Como sea, lo despidió Ikari. Vamos a atracar en un pequeño pueblo para comprar algunos suministros. Puedes echar un vistazo, pero no te alejes demasiado. Bolt sintió que sus mejillas se enrojecían. Ella siempre tenía una manera de sorprenderlo cuando estaba haciendo algo estúpido. Gracias, le dijo, pero ella ya se había ido. Bolt sacó un pergamino de debajo de su colchón y lo desenrolló antes de aplicar un poco de su chakra a los caracteres del pergamino. Revelaba una pequeña pila de dinero para gastar. Bolt sonrió mientras contaba su nueva riqueza. Aunque el Hokage, su padre, estaba bien pagado, y su madre, una heredera del rico clan Iga, eran ambos ricos, habían sido inflexibles en dar a sus hijos una asignación razonable. Y nadie de su edad, heredero de un clan o no, tenía una asignación tan grande como la suya ahora. Por supuesto, la mayoría de las personas de su edad no cobraban recompensas ni eran ladrones. Bolt se estremeció al sentir intensamente el peso de un pergamino en particular en su cintura. Hiroki lo había llevado aparte y le había pedido que creara un pergamino para sellar, en particular para los cuerpos. Por si acaso, había dicho. Dado que Eiji lo había hecho trabajar con Hiroki y Takeo, o con Ikari, Bolt pensó que era una petición razonable, aunque macabra. Ahora eran esencialmente compañeros de equipo, aunque nunca reemplazarían a Sarada y Mitsuki. Así que, con el corazón apesadumbrado, siguió los pasos para crear un pergamino para almacenar cuerpos. Era lo menos elegante que había hecho con su nuevo conjunto de habilidades. A lo lejos sonó una campana y Bolt supo que se estaban acercando al puerto. Si aguzaba el oído, podía distinguir el rugido sordo de la gente que seguía con su vida cotidiana. Al mirar por el ojo de buey de su camarote, vio a hombres en barcos pesqueros destartalados que subían a bordo con redes de peces que se tambaleaban. Algunos se detuvieron a mirar su barco al pasar, algunos saludaron con la cabeza o con la mano a nadie en particular. Bolt cerró su habitación y subió rápidamente a cubierta. Los mercenarios del Crimson Tide estaban enrollando las velas y atando los aparejos, preparándose para atracar. El puerto en el que estaban amarrando era más grande que cualquier otro que Bolt hubiera visto hasta ahora, aunque eso no era decir mucho. Parecía más un centro comercial que un pueblo pesquero, con distritos llenos de puestos y tiendas justo después de los muelles. Los mercenarios estaban muy contentos de estar en tierra firme una vez más. Su barco era un objeto de una época olvidada, destartalado y de madera, que dependía de velas para impulsarse. Los barcos industriales más nuevos, de metal, funcionaban con carbón y eran mucho más cómodos. Bolt vio a Hiroki ayudando a Takeo a llegar al pueblo, mientras el granuja lo ahuyentaba. Su amistad era interesante, por decirlo menos. Bolt deambulaba por los distritos comerciales, examinando distraídamente las mercancías. Unos cuantos vendedores se escabullían de los mercenarios, pero la mayoría estaban felices de tenerlos como clientes. Parecía que la gente no temía ni le importaba que fueran mercenarios. Había todo tipo de vendedores que vendían sus mercancías. Algunos vendían comida, otros pequeñas chucherías y baratijas. Había unos cuantos vendedores que vendían herramientas y armas ninja recuperadas de una época pasada. Uno de esos vendedores, en particular, tenía una selección de pergaminos ornamentales utilizados para sellar. Eran similares al pergamino que había almacenado en su antebrazo. Pergamino tan blanco como la nieve, cubierto en ambos extremos con metal grabado. No estaban destinados a la batalla, sino para almacenar secretos y objetos de valor. Bolt compró un puñado de ellos y le quedó mucho dinero de sobra. Mientras exploraba el puerto, Bolt se cruzó con otros miembros de Crimson Tide.
La mayoría lo ignoró, pero algunos le hicieron un gesto cortés de reconocimiento. Después de una hora, y convencido de que había visto todo al menos una vez, Bolt se aburrió. Paseando por las calles sinuosas, regresó a su destartalada nave para pasar la noche. Probablemente tendría el lugar casi por completo para él solo, ya que los mercenarios más viejos tendían a beber hasta perder el conocimiento cada vez que atracaban. Con el rabillo del ojo, Bolt vio algo. Era una mujer mayor y corpulenta que atendía un puesto a medio camino entre el callejón y la calle. Tenía una pequeña colección de dulces y pasteles en exposición, abanicándose casualmente con un pequeño abanico de mano. Sintiendo el peso de sus pergaminos recién comprados, Bolt tuvo una idea. Una estúpida, una que probablemente lo metería en problemas, pero que de todos modos le gustó. La pastelera estaba muy contenta de desprenderse de uno de sus pasteles blancos recién hechos cubiertos con fresas. Tenía los ojos muy abiertos cuando Bolt colocó un pergamino en el mostrador y rápidamente selló el pastel en él. Gracias, dijo Bolt con una sonrisa mientras corría a través de la ciudad hacia el edificio más alto. Había visto halcones volando hacia y desde la habitación más alta del edificio, y sabía por sus breves viajes que probablemente era la colonia de grajos más cercana en el país del agua. Solo le costó un puñado de riaser que el halcón volara de regreso a la hoja oculta. Recuerde, reprendió Neji. No queremos que parezca que lo asesinaron. El cliente fue muy específico al respecto. Tiene que parecer natural. Ikari suspiró. Sí, Eiji. Lo entiendo. Ya lo he hecho antes, ¿sabes? Dijo, señalando vagamente su máscara de cazadora que apenas se había quitado. Lo sé, dijo con una risita. Solo me preocupa, eso es todo. Sobre tu dinero, bromeó Ikari. Eiji estalló en carcajadas, pero Ikari lo interrumpió cuando le dio un codazo en las costillas más fuerte de lo necesario. El hombre mayor siseó de dolor y se agarró las costillas. Cállate, ordenó Ikari. ¿Quieres que todos en esta casucha sepan que estamos aquí? Algunos clientes de la casa de té en la que estaban sentados miraron fijamente a Eiji por interrumpir su té de la tarde. La mayoría, sin embargo, miraban fijamente a un hombre sentado en la parte trasera de la casa de té. Algunos tenían envidia, otros lo odiaban. Un hombre alto, vestido con túnicas de seda de colores, estaba sentado en una cabina grande. A cada lado de él había dos hermosas mujeres que le servían té y conversaban sobre temas triviales. Era un comerciante exitoso y respetado en el pequeño puerto en el que estaban atracados. Poseía una gran cantidad de puestos y tiendas que vendían suministros y herramientas vitales para la vida en el país del agua. Gran parte de su éxito se debía a que había comprado a sus competidores. Desafortunadamente para el hombre, siempre que estos se negaban a vender, recurría a tácticas más deshonestas. Al parecer, había enfadado a uno de esos competidores que tenía dinero para contraatacar. Si bien las aldeas ninja ya no otorgaban contratos de asesinato, según el tratado de paz firmado tras el fin de la guerra, los mercenarios sí lo hacían, y era bastante rentable. Ikari se puso de pie y hábilmente se abrió paso entre las mesas y los clientes mientras se dirigía a la cocina. La puerta ni siquiera estaba cerrada con llave al otro lado. Se encontró cara a cara con una camarera asustada que sostenía una bandeja de té en una mano y una bandeja de albóndigas en la otra. Se estremeció cuando vio la máscara de Ikari, tropezando y dejando caer ambas bandejas. Con la velocidad del rayo, Ikari agarró ambas bandejas y las colocó en un mostrador cercano sin siquiera hacer ruido. Antes de que la camarera se diera cuenta de lo que había sucedido, Ikari la había pinchado con una aguja. Al instante, el veneno hizo efecto y la niña se quedó dormida. Ikari la atrapó y la escondió en una despensa cercana. Después de asegurarse de que nadie la había visto agredir a la camarera, Ikari se estiró y se quitó la máscara. La escondió con la chica inconsciente y se movió para examinarse en el reflejo de una pieza cercana de porcelana fina. Se quitó las agujas arrojadizas que guardaba en el cabello, dejándolo caer y enmarcando su rostro de forma natural. Ikari tejió algunos sellos con las manos y observó cómo su apariencia cambiaba. Su sedoso cabello negro se desvaneció y se volvió de un marrón opaco, mientras que su piel, naturalmente pálida debido a la falta de sol en la nublada tierra del agua, doblemente pálida considerando que siempre usaba su máscara, se oscureció y se bronceó agradablemente. Sus ojos, normalmente tan verdes como el mar, se volvieron de un cálido color marrón. Satisfecha de que el jutsu de transformación reflejara a la camarera, Ikari asintió para sí misma. Con un suspiro de desdén, se desabrochó la blusa para exponer más escote pálido de lo apropiado. Giró sobre sus talones y se acercó a las bandejas de té y albóndigas.
Sacó un pequeño frasco de líquido transparente y puso una sola gota en la taza más cercana a su mano. Guardó el veneno, tomó ambas bandejas y salió de la cocina. Desde allí, solo le tomó unos minutos llegar al comerciante que Crimson Tide había sido contratado para matar. Ikari sintió que el comerciante la miraba antes de verlos. Frunció el ceño para sus adentros mientras él la examinaba, pero mantuvo una pequeña sonrisa en sus labios todo el tiempo. Le hizo una reverencia respetuosa y luego colocó ambos platos sobre la mesa. Se inclinó mientras le servía a él y a sus acompañantes el té y la comida, lo que le permitió ver ligeramente debajo de su camisa. Se aseguró de que el té envenenado estuviera frente al comerciante. Ikari se enderezó y casi se estremeció cuando el hombre la sujetó suavemente por la muñeca. Sabía que no podrías resistirte a mis encantos por mucho tiempo, susurró. Ikari sintió la necesidad de fruncir el ceño, pero se resistió. Sobre todo, sentía pena por la pobre chica cuyo lugar había ocupado. Tener que lidiar con esta clase de escoria era una tortura cruel e inusual. Ikari se ruborizó levemente. Ven a beber conmigo, le dijo, mostrándole una encantadora sonrisa. Los dos acompañantes que habían estado sentados junto a él se levantaron y se movieron al lado opuesto de la cabina, lo que permitió que Ikari se sentara junto a su amo. El comerciante empujó una taza de té a través de la mesa para ella. Ikari se aseguró de que no estuviera envenenada. No es que estuviera preocupada. Ningún usuario de veneno usaba venenos a los que no fuera inmune, pero sería exponencialmente más difícil envenenar al hombre que estaba frente a él si ella tuviera que beber el té envenenado. Afortunadamente, era una de las tazas de la acompañante. Entonces, cuéntame sobre ti, le susurró mientras Ikari tomaba un pequeño sorbo de té. Ella maldijo, sin pensar en preguntar antes el nombre de la chica. Sintió que su pulso se aceleraba cuanto más se prolongaba el silencio. Veo que eres tan tímida como siempre, suspiró el comerciante, sacudiendo la cabeza y riendo entre dientes. Ikari agradeció al dios de la muerte que la cuidaba por su suerte. Cuéntame sobre ti, bromeó, con voz deliberadamente suave y tranquila. Era una pálida imitación del breve grito de sorpresa que murió en la garganta de la camarera. El comerciante sonrió y se aclaró la garganta antes de tomar un pequeño sorbo del té que le había servido Ikari. Sintió que las comisuras de sus labios se elevaban en señal de victoria al completar la misión. Me sorprende que no hayas oído hablar de mí, yo. Ahí estás. Gritó un hombre corpulento y robusto, mientras se acercaba a Ikari. Tu descanso no es hasta dentro de una hora, muchacha. Vuelve al trabajo. Ikari murmuró una rápida disculpa al comerciante mientras se levantaba y se inclinaba en señal de disculpa ante el dueño de la casa de té. Se agazapó para volver a entrar en la cocina y se puso la máscara, dándole a la camarera el antídoto para el somnífero que le había dado. Ikari salió a un callejón por la puerta trasera. Eiji se materializó en la sombra de un edificio junto a ella. Ikari le dirigió un solo asentimiento. Misión cumplida.